En esta ocasión tenemos el gusto de compartir esta entrevista con el doctor Edgar. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal le va? Hola José Luis, yo estoy muy bien, gracias, y me va bien, gracias a Dios, entre tanta historia y tantas idas y venidas en estas condiciones en las que estamos todos, es decir, el mundo entero, estamos muy afectados, pues decir que estamos bien es un logro, ¿no? Porque se está debatiendo mucho el tema de la salud, el tema del bienestar, pero en todos los niveles, ¿no? Tanto en términos emocionales, en términos psicológicos, en términos sociales, en términos económicos, en términos de convivencia. O sea, es decir, estamos ahora en unas condiciones muy complejas para todas las personas, es decir, en los distintos países del mundo y en los diferentes escenarios sociales, socioeconómicos, psicosociales, o sea, es decir, se nos ha sobrevenido una circunstancia para la que el mundo conocido no estaba preparada en términos sanitarios mayormente, ¿no? Y en términos económicos también. Es decir, porque sabemos que la economía y las condiciones económicas soportan todo un aparato, pero también algunos lineamientos políticos o algunos lineamientos de estrategia no son previsorios. Yo creo que en ningún país del mundo, con lo cual es una circunstancia que se ha sobrevenido y la ha soportado la sociedad en la medida de lo en la medida que ha podido, ¿ok? Está ahí, las condiciones son muy difíciles, pero bueno, estamos ahí. Creo que el COVID-19 es una lección de vida para la humanidad, ¿sabes? Y sobre todo porque nos ha confrontado esta circunstancia sanitaria de pandemia, nos está confrontando con un estilo de vida y está moviendo los cimientos de ese estilo de vida. Es decir, en adelante tenemos que hacer las cosas de otra manera, no solamente para afrontar una situación parecida, sino que es como si es un antes y un después, porque se están estableciendo nuevos sistemas de relación, nuevos sistemas de comunicación, nuevos sistemas de gestión también, pero gestión a todos los niveles, con lo cual es definitivamente se trata de un antes y un después. Afrontar esta realidad es un aprendizaje en todos los niveles. Me ha encantado definitivamente su introducción, muy contextualizada. Es una nueva definición de preguntar cómo estás. Sí, es un gusto conversar con usted sobre estas cuestiones. Y a pesar de que empezaremos platicando algunas cosas generales de la psicología para empezar este canal, estamos muy agradecidos de que nos esté ampliando el horizonte en cuestiones de la situación sanitaria mundial, los problemas sanitarios mundiales. ¿Podría comentarnos, por favor, profesor, cuál ha sido su trayectoria profesional y algunos detalles de su vida profesional? Bueno, yo soy profesor en temas de psicología social y psicología del aprendizaje. Bueno, hice un doctorado en psicología en la Universidad Complutense y maestrías en terapia sistémica. De formación soy trabajador social en Nicaragua y esto me permite, o sea, tener una mirada de la realidad de una manera quizás un poco más inclusiva, es decir, ver el mundo desde una realidad que se construye y quizás también ver las condiciones humanas desde un proceso construido también, ¿no? Entonces, las condiciones actuales de la humanidad están siendo verdaderamente críticas. Desde el punto de vista psicológico, como lo comprende la psicología social, la humanidad tiene que ser humana. Este sentido de humanidad es en estos momentos cuando aflora. Aflora lo que conocemos como solidaridad, aflora como lo que conocemos como sentido de pertenencia y también todo en términos cotidianos, ¿no? Lo que conocemos como la empatía, ¿no? Esta sensación de conectar con lo que le está pasando al otro desde nosotros mismos. Entonces, a mí, como te decía, estas distintas visiones del mundo me hacen o me permiten visualizar probablemente
la realidad con otra perspectiva. Tengo formación sistémica y bueno, pues esta formación pues me permite ver desde una perspectiva más integrativa las cosas o más, mejor dicho, que funcionan como si fuera un engranaje, ¿no? Un sistema mecánico. ¿No? El tema es que hay un dicho popular que se dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. No sé si has escuchado una frase así, ¿no? O como Ah, cuando, no, una cosa de esta, ¿no? Entonces no, pero es, es es muy interesante, Sí, definitivamente, sí. es decir, si en una historia familiar hay situaciones que afrontar de orden económico o de otro orden, casi siempre empieza a gestarse una situación de conflicto, ¿no? Una situación conflictiva. Y si el amor que hay en esta relación, sobre todo en términos de pareja, no tiene la suficiente madurez para soportar esta avalancha de situaciones como la situación económica, la situación propia de la relación, la situación, imaginaos, relacionada con los hijos o la educación de los hijos, o las facturas, o sea, de una situación simple a una situación más compleja, la relación de pareja se transforma en un circuito como si fuera una olla de presión, ¿no? Un circuito a punto de explotar. Entonces, esto es muy interesante comprenderlo, pero además de comprenderlo, ver de qué manera y cuáles son los factores que conducen a una situación de este tipo en una historia de pareja, una historia familiar. El tema es que en estas condiciones actuales de pandemia, todas estas maneras de ver y de pensar y de tratar estas circunstancias o de atender pues, a la familia, a la pareja, al individuo mismo en un consultorio, tienen que ser de otra manera. El otro día conversaba con una colega que trabaja con niños y entonces ella me decía, doctor, es que se me está haciendo difícil conectar. Me hablaba de un caso en específico porque es como si hacemos algún tipo de supervisión. Se me está haciendo difícil conectar con una niña determinada, ¿no? Porque tuvo una historia y pues sí, le está atendiendo, ¿no? Entonces, pero me dice, es que se me hace difícil conectar porque la pierdo constantemente en las sesiones. Y entonces mi pregunta es, ¿nosotros queremos que los niños estén en nuestro mundo o nosotros estar en el mundo de los niños? Visto de otra manera, en este momento, ¿quién tiene necesidad de resolver y qué? Situándonos en esta comunicación de esta terapia con su cliente. O sea, es que yo me planteo objetivos, vale, claro, pero ¿tu cliente tiene objetivos? ¿Tu Sí, cliente también. está buscando algo? Es una niña. O sea, piensa que con que tú logres que ella se siente acompañada en un momento determinado, ya estás logrando algo. O también piensa con que logres que ella esté con el canal abierto durante un tiempo determinado, sabiendo que tú estás allí, estás logrando un montón, ¿sabes? Sí, sí, Porque está claro eso. no podemos apartarnos del mundo y abstraernos, ¿no? Exactamente, sí. Tenemos que estar conectados al mundo, pero también en el mundo en el que estamos. Es decir, yo estoy en mi mundo, pero mi cliente, ¿en qué mundo está? ¿No? Entonces, ¿de quién es la habilidad? ¿De mi cliente venir a mi mundo o mi habilidad tiene que ser más arriba de una meta habilidad? Es decir, como cuando hacemos un ejercicio de metapensamiento y nos situamos en el mundo de la persona, ¿no? Fue una conversión muy interesante porque, claro, en mi opinión, en estas condiciones, lograr hacer una sesión terapéutica o una sesión de acompañamiento, lo que sea, con un niño a través del internet, pues es un reto, por descontado, es un reto, pero tener en cuenta que yo tengo que entrar al mundo del niño y no traer al niño a mi mundo, eso también es un reto, teniendo en cuenta que nosotros estamos conformados y formados de una manera donde se supone que los psicólogos y los médicos y los asistentes sanitarios tienen
todas estas capacidades para atender a la gente de manera presencial. Entonces dice, es que en mi consulta y te sitúas de inmediato en un escenario donde está la persona, estás tú, pero en estas condiciones la persona puede estar a 20.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo consigues mantener esta relación y esta dinámica con las personas? Y sobre todo cuando las personas son, pues, personas pequeñas. Entonces, esto es un reto, pero este reto se nos ha sobrevenido con esta realidad actual, con lo cual situarnos en esta realidad es muy importante en este momento. Trascender al escenario de las tecnologías y hacer las terapias online y todo esto es un reto fenomenal. Definitivamente, sí, sí. Ha estado hablando de una cantidad increíble de retos y desafíos que están pasando bastantes personas, bastantes comunidades, bastantes profesiones. La pareja en sí, núcleo de la sociedad, pasando demasiados desafíos que incluyen la priorización de muchas cosas. Aquí atendemos desde también desafíos que enfrentan los terapeutas día a día en esta nueva realidad, en esta adaptación a las terapias online. Es una cosa bastante interesante y llega a ser sorprendente. Me ha llamado demasiado la atención. Muy bien. Sí, respecto a los estilos de convivencia, ¿no? Y de relaciones, también nosotros tenemos unos mecanismos aprendidos. Las personas nos estamos relacionando y nos estamos vinculando casi siempre a partir de aprendizajes emocionales y aprendizajes relacionales. Entonces, si tú me preguntas qué pasa con una pareja en las condiciones actuales o qué pasa en una relación de pareja en las condiciones actuales, es una cuestión que trasciende, porque trasciende distintos aspectos fundamentales de la configuración de la pareja. Es decir, en la actualidad las parejas están afrontando unas circunstancias de las que no tienen conocimiento de cómo afrontar. O sea, normalmente las parejas afrontan en Nicaragua, sobre todo, afrontan el conflicto de la aceptación, por ejemplo. Es decir, cuando son jóvenes, si la pareja es aceptada o no en el sistema de la familia original o de la familia de origen, si la pareja presta algunas condiciones o no para asumir la responsabilidad en la configuración de la pareja. Esto en la actualidad se está transformando porque ahora no solo tienes que atender estas condiciones, sino también tienes que ver, hay factores externos más allá de la propia familia o del elemento familiar. Hay factores a nivel de decisiones de otro nivel, porque, por ejemplo, aquí yo actualmente estoy en Barcelona y aquí en Barcelona, como en el resto del mundo, hemos experimentado unas políticas de confinamiento. Es decir, las familias se han sometido por ley a un estricto confinamiento al hogar. Es decir, van a estar pues ahí durante un tiempo determinado, ordenado por la ley o dirigido directamente por las estructuras gubernamentales, y entonces eso ha puesto a prueba muchísimo, ¿cómo se llama? A un alto nivel de prueba las relaciones de pareja, no solo por el hecho de estar confinados, sino por lo que significa la convivencia 24/7, o sea, es decir, 24 horas durante 7 días, durante un tiempo indeterminado. Ha puesto a prueba a las parejas jóvenes, a las parejas no tan jóvenes y a las parejas de años, porque no es lo mismo estar con una dinámica como la que normalmente conocíamos, es decir, convivir con tu pareja el tiempo que viene después del trabajo o de la fiesta, a estar 24 horas durante 7 días por un tiempo indeterminado. Es muy interesante cómo ha logrado o cómo han logrado hacer ajustes, ¿no? En estas condiciones. Probablemente por lo que se conoce a través de los medios de comunicación, actualmente, al menos aquí en España, hay una demanda importante de divorcio en los juzgados. Hay muchísimas parejas que están solicitando divorciarse. Pero ¿a qué obedece esto? Entonces ahí está la cuestión. Volvemos otra vez. ¿A qué? ¿A qué se debe que esto haya sido un factor estresante de un nivel elevado de estrés y ha conllevado un afrontamiento o
un estilo de relación que ha puesto en alta crisis a la dinámica de la pareja y de la familia, que estas condiciones han puesto a prueba la relación de la familia y de la pareja y de la convivencia en todos los sentidos, ¿sabes? ¿Qué tipo de pruebas específicas podrían enfrentar las parejas en estos tiempos? Depende del ciclo en el que esté la pareja también, eso es importante, porque si es una pareja está recién empezando, por ejemplo, que tenía, por decir algo, proyectos de casamiento, por ejemplo. Es decir, al menos en lo que yo sé, muchísimas, cientos y cientos de parejas han pospuesto la fecha de la boda, por ejemplo. Es decir, no se han podido casar. Entonces significa que han reprogramado en el tiempo un ritual que es importante para la configuración oficial de la pareja. Estoy hablando de noviazgos, ¿no? Además, de noviazgos de larga duración. Entonces han tenido que decir, bueno, ahora no podemos casarnos, tenemos que esperar. Entonces, es decir, el engranaje para que la pareja continúe su marcha, o sea, se ha visto estancado. Esto es muy importante. Luego, si pensamos en una pareja que tienen hijos pequeños, entonces eso también crea otro tipo de condiciones porque el factor de estar conviviendo juntos todos, los hijos, los padres, al menos te hablo de, por lo menos aquí en Europa, en condiciones de confinamiento, ha supuesto también un gran esfuerzo para estas familias. Pero esto también ha influido muchísimo en la relación de pareja, generando mucho estrés y muchos conflictos. Y si pensamos en parejas con hijos más adultos, es de la misma historia. La presión es mayor. Ahora, trasladado esto a la realidad nicaragüense, donde las parejas tienen un estilo de vida y la familia tiene que soportar su propio sistema familiar. Entonces, esto es mucho más estresante porque hay una historia donde el mundo entero tiene que tomar unas medidas. Es decir, todos tenemos que tomar algunas medidas que nos permitan preservar la salud. Es decir, no salga de tu casa, quédate en tu casa. Si tú te quedas en tu casa, vas a estar guardando tu salud y la de tu familia. Entonces, todo este mensaje que está a nivel de prácticamente el mundo entero, también se recibe en Nicaragua. Sin embargo, la realidad nicaragüense es otra, porque la familia tiene y las personas tienen que salir a continuar con sus actividades cotidianas, con su labor diría, de buscarse la vida, es decir, si trabajan en el mercado, pues seguir yendo al mercado. Si trabajan en algún espacio, en alguna institución formal, como no se ha declarado un estado de confinamiento, pues seguir realizando sus funciones laborales. Entonces, esto es mucho más estresante porque las personas se exponen, es decir, salen de la casa y tienen que regresar a la casa, con lo cual la familia está soportando un nivel de estrés increíble porque no conocen qué resultados de salud van a tener dentro de pocas horas. El tema es, yo estoy sano, supuestamente. Me voy a la calle y en la calle se supone que está el peligro y es un peligro que es invisible, o sea, que nadie lo puede ver, o sea, tú no lo puedes ver y además lo portamos las personas, cualquier persona me puede transmitir esto y sin mayor historia, ¿no? Sin hacer nada, es decir, solo por estar allí. Cuando yo regreso a la casa, o sea, ¿cómo regreso yo? Si es verdad que soy responsable con mi familia y con la salud de mi familia, voy a regresar aterrado, ¿no? Con un nivel de estrés importante, pero además los que están en casa, ¿cómo me reciben? Con un nivel de estrés importante. Entonces esto solo va creando tensión, cada día más tensión entre los miembros de la familia y más tensión entre los miembros de la pareja, con lo cual la relación se va viendo cada momento pues más tensa, ¿no? Más tensa, y esto pues seguramente le va a pasar factura.
a la familia y a la pareja principalmente. ¿Cómo lidiar con estas tensiones? Bueno, es que yo pienso que en estas condiciones todos tendremos que tener un mínimo de conciencia de prevención, por lo menos un mínimo de conciencia de prevención, ser capaces de pensar en el otro. Entonces, es decir, yo voy a desarrollar algún nivel de conciencia que me permita no solo pensar en mí y en mi salud, sino también en mi salud y en la salud del otro más cercano, del que está conmigo o del que convive conmigo. Esto, que las personas que conviven sepan o vean que todos tomamos algunas medidas, nos va a producir algún tipo de tranquilidad. Si las medidas son tan básicas como mantener el lavado de manos o el uso de la mascarilla, si este es una de las medidas, el lavarse las manos, lavar los productos de la cocina, limpiarse los pies antes de entrar a la casa, si todos empezamos a manejar estas conductas, que son conductas aparentemente simples, entonces vamos a ir creando confianza en nuestra manera de amar al otro. Si mi pareja ve que yo estoy tomando medidas, va a estar más tranquila o más tranquilo. Y si yo veo que mi pareja toma medidas también voy a estar más tranquilo. La historia es cuando todos ponemos de nuestra parte para prevenir o para preservar la salud, entonces estamos un poco más tranquilos. Como asumir el autocuido, y en la medida que asumes que te cuidas tú o que me cuido yo, también estoy cuidando a mi pareja, también estoy cuidando a mis hijos o a mis padres. Y esto permite que mi pareja, que mis hijos o mis padres también estén más tranquilos. Pero yo voy a estar tranquilo de que ellos también se están cuidando. Es un ejercicio de psicoeducación en términos de salud o un poco de educación para la salud, pero se necesita hacer un ejercicio de interiorización de toda esta información y luego de poner en marcha toda una conducta nueva de prevención de salud. En términos simples, poner en marcha medidas que permitan estar limpio, estar sano y cuidar la salud del otro. Otro factor importante en estas condiciones es hablar de cómo me estoy sintiendo. Es decir, compartir con mi pareja mis preocupaciones. El ambiente me preocupa, la situación que está pasando me preocupa. Y en la medida que yo tenga esta apertura de decirle a mi pareja, me siento preocupado, le estoy dando la apertura a mi pareja de que también exprese su preocupación, ¿no? Entonces es como crear un sistema de comunicación que nos permita estar conectados en este nivel más emocional. Hablar también de cuánto nos preocupa la salud de nuestros seres queridos. Esto es muy importante. Todos tenemos padres, todos tenemos madres y padres y abuelos. Su vida está más amenazada son las personas mayores. Con lo cual, hablar de esto ayuda un montón a aliviar la tensión, porque en la medida que hablemos de nuestra preocupación por la salud de nuestros familiares, entonces estamos poniendo afuera este contenido que tenemos dentro. Entonces, de alguna manera también buscamos solución, porque si hay alguna opción de proteger o de preservar la salud de nuestros mayores, hablándola entre nosotros, entre la pareja y entre la familia, la podemos encontrar. Por ejemplo, volvemos a las medidas básicas. Si los jóvenes están usando medidas de prevención de contagio, por lo menos la salud de los mayores está medianamente garantizada. Esto es muy importante, hablar de cómo nos estamos sintiendo. Parte de la convivencia es fundamental la comunicación. Comunicación, es decir cómo me siento, qué es lo que me preocupa. Esto es lo más asertivo que puede existir en una pareja por distintos factores, por la misma situación económica, por la misma preocupación por la salud, por la misma preocupación relativa a la educación de los niños o por la misma historia de la pareja, es decir, por aquellos factores que se nos salen del control, ¿no? De cómo compartimos la cama. Hasta en esto es importante utilizar un tipo de comunicación que nos permita continuar. Si es necesario en estas condiciones hablar de la preocupación por compartir la cama, porque no sé si tú estás enfermo, contagiado y me vas a contagiar, ¿no? O si yo estoy enferma y contagiada y te puedo contagiar.
hasta hablar de eso es un respiro para la relación. Imaginaos que se trate de una enfermera que trabaja en un hospital de Managua donde están llegando un montón de gente enferma y que al final del turno esta mujer tiene que volver a su casa. O sea, ¿cómo va ella? ¿Cómo está ella cargada de estrés y de miedos? Y al regresar a su casa, ¿cómo la recibe su familia, no? Entonces, esta situación pone de manifiesto los temores más esenciales, es decir, porque la preocupación es por conservar la vida o la salud, ¿no? Yo pienso que en este momento hablar de cómo nos sentimos o de qué, a qué es lo que le tenemos miedo o cómo tenemos miedo que pase o lo que pueda pasar, entonces nos ayudaría un montón. A mí me comentaba una persona que atiendo, me decía, es que tengo miedo a enfermarme porque si me muero, tengo miedo a cómo me van a enterrar, a esos niveles. Y hablar de esto es muy importante en la familia, aunque sea a través de las redes, a través de los medios de tecnología, pero hablar de estos miedos, de estas cosas. Y en la pareja es muy importante hablar de cómo nos sentimos, incluso en nuestro plano más íntimo, a partir de esta historia, ¿no? ¿Qué sucede cuando la pareja no presenta signos de querer hablar mucho, de querer cuidarse, de tomar en consideración lo que piensa su pareja? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es necesaria urgentemente terapia de pareja o hay otras medidas? No, ¿qué pasaría? Bueno, en todos los casos, un poco de ayuda es muy importante porque es como tomar un poco de oxígeno, ¿no? Respirar un poco o ver otra perspectiva. Entonces, a veces no necesariamente se tiene que hacer una terapia para redefinir la situación en la que estamos o reconducir la situación en la que estamos, pero sí es importante compartirlo, tomar un respiro, ¿no? Y si eso significa hacer una terapia, es fenomenal, ¿no? Sería genial. Pero principalmente la historia es que estos escenarios no nos llevan a una situación amigable, casi siempre nos llevan a situaciones conflictivas. Es decir, estos escenarios de miedo, de no hablar, de negarse, de intentar afrontar solo o sola la situación, de ocultar información, generalmente llevan a que la pareja entre en un circuito de conflicto, en una dinámica conflictiva. Desgraciadamente está demostrado que los conflictos casi siempre terminan en episodios de violencia en la pareja. Quizás el recorrido que estoy describiendo es bastante dramático, es un recorrido un recorrido a donde suele apuntar una situación estresante, de alto estrés. Entonces, la manera de prever esto es buscar ayuda, es decir, si tienes a un amigo o a una amiga, pues compartirlo con ella, aunque no sea como un elemento terapéutico, por lo menos quizás este amigo podría decirte, mira, yo conozco a una persona o he oído hablar de alguien que puede hacer terapia, con quien te puede ayudar. Entonces, y en el contexto de la terapia, tener en cuenta los distintos factores desde la configuración de la pareja hasta los elementos aparentemente menos complicados de la familia, tanto de la familia del uno como de la familia del otro, suelen ser muy importantes porque suelen contener muchísima información de los motivos del por qué se juntan las personas en pareja. Es decir, en este sentido estaría hablando un poco de los tipos de apego y por qué una persona se siente enamorada de otra. Entonces, esto se puede comprender solamente cuando se entra un poco en la historia familiar y en la historia un poco personal de cada uno de los miembros de la pareja. El tema del apego en la relación de pareja es un tema muy elemental,
porque tiene que ver con la elección. ¿A quién elijo yo como pareja? ¿Y por qué? Entonces, comprender esto es elemental, porque está demostrado teóricamente y científicamente que todas las personas necesitamos un referente afectivo que nos permita tener un apego sano y seguro. Es decir, esa persona puede ser tu padre, tu madre, tu mejor amigo, pero esencialmente se suele configurar en la pareja, es decir, se suele visualizar como esta figura de apego y de protección o de seguridad en la pareja, con lo cual comprender estos aspectos es muy importante. Pero claro, eso solo lo puede comprender una pareja en terapia. Luego, cuando hemos comprendido por qué yo me enamoro de una persona y no de otra, cuando logro comprender, lo curioso es que las madres siempre son expertas en elegir la pareja de la hija o del hijo, ¿no? Es decir, para mi hija el candidato perfecto, ¿no? O para mi hijo la candidata perfecta. Entonces, las madres tienen como un termómetro muy interesante para la elección, pero finalmente el hijo o la hija termina eligiendo la pareja o la persona que a la madre no le gusta. La pregunta es, ¿por qué no le hice caso a mi madre y me quedé con este o con esta? Entonces las respuestas las puede comprender en este proceso, que puede ser un proceso muy importante en los niveles más inconscientes, y a partir de ahí dice, bueno, pues nada, vamos a intentar para la persona individual o para la persona de la pareja, ¿no? Entonces es muy interesante porque es como desvelar un secreto que estaba ahí muy guardado, y claro, porque la comprensión de las motivaciones suelen encaminarnos a encantos o desencantos. Esa es la complejidad de la emoción, ¿no? Del aspecto emocional y del aspecto espiritual. Así es, definitivamente una cuestión compleja. Bueno, doctora Jessica, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por su participación y estamos muy contentos con todo lo que nos ha venido a ilustrar. Sí, en el próximo episodio vamos a hablar de terapia de pareja, algunas nociones básicas y sobre todo la utilidad, y usted ha puesto la piedra angular. Muchas gracias, José Luis. Espero que eso sea útil a las personas, sobre todo en estas condiciones en las que estamos, que nos dé por lo menos una pista para encontrarnos un poco mejor. Y sobre todo en las condiciones de Nicaragua, donde la familia, la pareja, en general el escenario es bastante confuso y complejo. Entonces, espero que estos conversatorios que estamos emprendiendo sirvan de alguna manera como una guía de motivación para el crecimiento. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a usted y lo esperamos en el siguiente episodio. Así como ustedes, fieles televidentes, van a esperar muchas noticias del Dr. Jessica. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Chepe Psy Club. Los esperamos pronto, no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse. ¡Hasta la próxima!